Buenos días, es un placer y un privilegio estar presentando en esta jornada de sostenibilidad ambiental de sistemas de producción arrocero. En esta charla de hoy vamos a estar hablando de aspectos relacionados al carbono orgánico del suelo en rotaciones arroceras, y los resultados que vamos a estar mostrando son correspondientes al experimento de largo plazo que José les mencionó más temprano, y son resultados que han sido publicados en los últimos 2 años. El contenido de la charla, en forma muy breve, voy a presentar un poco el contexto e invertir un poco de tiempo este, para transmitirles qué fue lo que nos llevó a nosotros a llegar a esta pregunta de investigación que nos planteamos hace unos años, para luego, obviamente, definir, mostrarle los objetivos que definimos. En forma muy breve, más que presentarles, es un refresca memoria de los tratamientos que evaluamos nosotros para esta charla en especial. Y después sí vamos a pasar a discutir y mostrar algunos de los resultados principales encontrados en estas investigaciones, para culminar con algunos mensajes finales. Como contexto, esto es algo conocido. Sabemos que ha existido una anualización de los sistemas de producción en los últimos 20 años en la región, llevando a desconectar la ganadería de los cultivos. Y eso es lo que trata un poco de ilustrar, sin entrar en demasiado detalle, lo que trata de ilustrar el esquema que está a la derecha. Y que la consecuencia de eso fue que se reemplazaron rotaciones que eran históricamente más complejas con secuencias de cultivos más simples. Por ejemplo, la soja en rotación con arroz aumentó en el sur de Brasil, aumentó de 10.000 hectáreas a 400.000 hectáreas en los últimos 12, 13 años. Y el área de arroz, y aproximadamente 10% del área de arroz en Uruguay hoy en día se siembra después de soja. Sé que este número es un poco más alto en la actualidad. Este número es de hace 2 años, sale del grupo de trabajo de hace 2 años. Sé que hoy puede ser un poco más. ¿Por qué carbono del suelo? Carbono del suelo, como muchos de ustedes saben, es un indicador clave de calidad de suelo. Está asociado a muchas propiedades de suelo, tanto físicas, químicas como biológicas. También juega un papel importantísimo en lo que es el balance de carbono, tanto como almacenando carbono como liberando el carbono. Y el último punto, que es el que a mí me gustaría detener un ratito acá, y esto es algo que sale de los sistemas de secano, y se sabe que los sistemas integrados de cultivo y pastura mantienen el carbono orgánico del suelo en el largo plazo, en comparación a sistemas de cultivo continuo. Y eso es lo que muestra un poco el gráfico aquí de la derecha, del experimento de Estanzuela, que tiene más de 60 años. En negro y en rojo tenemos dos sistemas que integran cultivos y pasturas, y en azul y verde tenemos dos sistemas de cultivo continuo, y lo que vemos es cómo evoluciona el carbono orgánico del suelo a lo largo del tiempo. En definitiva, sabemos que las pasturas son quienes generan esta bondad en los sistemas integrados de lograr mantener el carbono en el suelo. Pero también, como muchos de ustedes saben, los cultivos de suelos inundados como el arroz son diferentes por algunos aspectos. Uno de ellos es que tienden a acumular más carbono cuando se los compara con los suelos de secano. O sea, la caja de estos sistemas de arroz inundados es más grande, el suelo, acumulan más carbono en el suelo. Y lo otro es que hay trabajos de investigación que dicen que el carbono orgánico del suelo, cuando partimos un sistema de arroz continuo e introducimos un cultivo de secano, podría reducirse los niveles de carbono orgánico del suelo. Y esto era un poco lo que nos tenía contrariados, por decirlo de alguna manera, a la hora de desarrollar la pregunta de investigación, porque acá el punto de partida es distinto. No partimos de un sistema de arroz continuo, sino que partimos de un sistema de cultivos y pastura, pero que tiene dos bondades. Uno, como vimos hace un ratito, es la pastura perenne, de dos bondades en términos de carbono orgánico del suelo,
y la otra bondad es un cultivo que se hace bajo inundación. Entonces la pregunta que nos hicimos fue qué pasaría o qué pasa que puede llegar a pasar con el carbono orgánico del suelo cuando intensificamos, y definimos por intensificación en estos trabajos mayor frecuencia de cultivo, un sistema de arroz pastura. ¿Por qué teníamos esta incógnita? Como les decía, partimos de un sistema que tiene las dos bondades, pasturas y cultivo inundado, pero al intensificarlo, cuando, cuando pasamos de este sistema a estos dos sistemas, que es un sistema, por ejemplo, de arroz soja o arroz continuo, si bien vamos a perder la pastura perenne, o sea, perdemos una de las bondades, vamos a aumentar, indirectamente vamos a estar aumentando la frecuencia de arroz en la rotación y por lo tanto el tiempo de inundación. Entonces no está tan claro qué puede pasar cuando intensificamos un sistema de arroz pastura, porque de nuevo, por un lado, perdemos la pastura perenne, pero por el otro aumentamos la frecuencia de arroz y por lo tanto de inundación en la rotación, y eso podría llevar a compensar esa pérdida de la pastura perenne. Es entonces que nos planteamos estos tres objetivos. El primero fue cuantificar la evolución de las existencias de carbono orgánico del suelo y nitrógeno total. Después, tratando de encontrar alguna variable que explique en el caso de que existieran cambios en el carbono orgánico del suelo o en el nitrógeno total, tratando de explicar esos cambios, evaluar las producciones de biomasa de cada uno de los sistemas y la relación con esos cambios que puedan existir en el carbono orgánico del suelo. Y por último, cuantificar la huella de carbono a nivel de rotación. Muy brevemente, este es el experimento de largo plazo, parte de los tratamientos del experimento de largo plazo que José mostró y otros colegas han mostrado a lo largo del día. Nosotros elegimos estos tres sistemas, un sistema menos intenso a un sistema más intenso. Partimos del sistema de arroz pastura, que es, como ya se ha mencionado, un sistema que rota 2 años de arroz con una pastura perenne de 3 años y medio. Después tenemos un sistema de arroz soja, que en el invierno se siembran con cultivo de coberturas, ryegrass o trébol alejandrino. Y por último, en el extremo de intensificación, tenemos un sistema de arroz continuo que rota, que en el invierno se incluye trébol alejandrino. En definitiva, aquí muy brevemente también, lo que medimos nosotros, medimos carbono orgánico del suelo y nitrógeno total en los primeros 15 centímetros de profundidad, densidad aparente para poder expresar esos niveles de carbono y nitrógeno en forma de masa, de stock. También hicimos mediciones de biomasa aérea y estimamos la biomasa subterránea en función de algunos coeficientes. Y también estimamos, como les mencionaba, la huella de carbono a nivel de rotación en base al IPCC, a las guías del IPCC. En adición, también vamos a estar presentando la foto de lo que pasaba a los 5 o 6 años de iniciado el experimento con los stocks de carbono, pero a una profundidad de 60 centímetros. Y también, en forma muy breve, vamos a mostrar un gráfico del carbono orgánico particulado, que es una fracción del carbono, que es esperable encontrar cambios en el corto plazo debido a manejo en comparación al carbono total, que requiere muchos años para encontrar diferencias. Como les mencionaba, los resultados que vamos a pasar a ver ahora son resultados que han sido publicados en revistas arbitradas en los últimos 2 años. Y en relación al primer resultado de la evolución de carbono y nitrógeno total, primero vamos a detenernos a explicar el gráfico, lo que estamos mostrando acá. Tenemos 2 paneles y miramos en este sentido. El primer panel muestra el carbono orgánico del suelo en forma de stock y el panel inferior muestra el nitrógeno total a lo largo de 8 años. El eje de las X muestra el tiempo en años. Y después la primera columna muestra el sistema de arroz pastura, la segunda columna muestra el sistema de arroz soja y la tercera columna muestra el sistema de arroz continuo.
Y lo que encontramos acá fue que en términos de carbono, el sistema de arroz pastura logró aumentar los contenidos de carbono total del suelo a una razón de 0,6 megagramos de carbono por hectárea y por año, esos son 600 kilos de carbono por hectárea y por año, mientras que los sistemas intensificados de arroz soja y de arroz continuo lograron mantener los niveles de carbono en el mediano plazo. En el caso del nitrógeno total, no se encontraron, no hubo ni incremento ni reducción de los niveles de nitrógeno total para ninguno de los tres sistemas evaluados. Los tres sistemas lograron mantener los niveles de nitrógeno total en el mediano plazo. Y otras cosas es importante tener en cuenta. En la slide pasada les mostraba la evolución del carbono y nitrógeno total en los primeros 15 centímetros de profundidad, pero es importante también considerar otras profundidades de suelo, a mayor profundidad de suelo, los cambios en carbono y nitrógeno, porque a veces, y específicamente en sistemas de labranza reducida, capaz que estamos encontrando incrementos en la superficie, pero pueden estar existiendo disminuciones de los contenidos de carbono o nitrógeno en capas subsuperficiales. Y eso fue lo que medimos a los 5 años de iniciado el experimento. Se midieron los stocks totales de carbono hasta los 60 centímetros de profundidad, y es lo que muestra el gráfico de la derecha, no encontrando diferencias entre los sistemas evaluados. Otras cosas también es el tiempo. Como mencionaba al inicio, encontrar cambios en carbono total del suelo debido a manejo requiere mucho tiempo. Nosotros evaluamos los primeros 8 años del experimento. Lo que pueda pasar dentro de 20, 30 años es distinto. Hay que saber que, por ejemplo, en el caso del sistema de arroz pastura, que encontramos un incremento de 0,6 megagramos por hectárea y por año, esas tasas no se van a mantener en el tiempo para siempre. Es esperable que esa tasa encuentre un nuevo equilibrio o se alcance el punto de saturación. En definitiva, el mensaje aquí es que el secuestro no es para siempre. Y otra cosa también, y esto es debido al tiempo también, es que sistemas que no han mostrado cambio en los primeros 8 o 10 años puedan empezar a mostrar cambios dentro de 20, 30. Y eso un poco es lo que trata de ilustrar la figura de la derecha, que muestra el carbono particulado. Es una fracción del carbono que es esperable encontrar cambios debido al manejo en menores periodos de tiempo en comparación a cuando medimos carbono total, y esto también lo medimos a los 5 o 6 años de iniciado el experimento, y lo que encontramos aquí fue que el sistema de arroz soja tenía aproximadamente 1 tonelada menos de carbono de carbono particulado que el sistema arroz pastura. Tratando de relacionar los cambios anuales del carbono orgánico del suelo con algunas variables, fue que medimos distintos indicadores de biomasa. Este gráfico lo que muestra es el cambio anual, lo que mostrábamos en el primer gráfico, o sea, la pendiente de las gráficas, de regresar carbono orgánico total en función del tiempo, o sea, el cambio anual de carbono orgánico del suelo en función de la biomasa subterránea. Fue el único indicador. Medimos biomasa aérea, biomasa total, y se hicieron correlaciones, y el único indicador que mostró una correlación fuerte con los cambios anuales de carbono fue la biomasa subterránea. Y mirando este gráfico, lo que encontramos fue que para sostener los niveles de carbono orgánico del suelo se necesitan aproximadamente 1,9, 2 toneladas de biomasa subterránea. Ya para ir finalizando, y como les mencionaba, que fue uno de los objetivos, medir la huella de carbono a nivel de rotación, no de cultivo, sino de toda la rotación. Y en definitiva, uno de los objetivos de esta huella era poder integrar, en el caso de que existieran los cambios en el carbono orgánico del suelo, poder integrar esos valores en la huella de carbono de toda la rotación. Y eso es lo que muestra este gráfico. Aquí lo que tenemos es la huella de carbono para cada uno de los sistemas, discriminada por emisiones debido a actividades, como puede ser
operación de maquinaria o riego, y eso es lo que muestran las barras violetas, y en verde son las emisiones debido a emisiones de campo, y en definitiva eso es lo que es metano y dióxido nitroso. En términos generales, vimos que el sistema con menor emisión fue el sistema arroz-soja, seguido del sistema de arroz-pastura, y el que mostraba mayores emisiones a nivel de rotación fue el sistema arroz continuo. Otra cosa para sacar de este gráfico es que las emisiones de metano y dióxido nitroso, en definitiva las emisiones de campo, tienen una magnitud mayor que lo que son las emisiones debido a actividad, eso es algo que ya se sabe. Pero acá está faltando algo, y es que si nosotros contemplamos lo que vimos en el primer gráfico de la evolución de carbono, contemplamos la tasa de ganancia que encontramos en el sistema arroz pasturo, esa de 0,6 megagramos por hectárea y por año. Al incluir este valor, podríamos decir que la huella de carbono del sistema de arroz pastura, contemplando esta tasa de captura de carbono, podría compensar entre un 40 y un 60% de las emisiones a nivel de rotación. Para culminar, tres mensajes finales. Encontramos que la biomasa subterránea podría ser uno de los factores que expliquen los cambios en el carbono orgánico del suelo en sistemas basados en arroz. Y acá se abren algunas incógnitas. Nosotros relacionamos simplemente la cantidad, pero estaría bueno saber, estas son preguntas que quedan abiertas, con la calidad de ese carbono, la calidad de esos residuos, así como también con el efecto animal. El único sistema que integraba animales en la rotación de estos tres sistemas que evaluamos nosotros fue el sistema arroz-pastura. Entonces estaría bueno entender cómo poder empezar a entender mejor los procesos y aislar lo que es efecto animal de cantidad de biomasa o calidad de biomasa. Segundo mensaje es que la intensificación de la secuencia al reemplazar las pasturas perennes, lo mostró José, yo no lo mostré acá, pero fue parte de estos trabajos también, mejoró el rendimiento de arroz cuando intensificamos con soja, pero no aumentó los niveles de carbono orgánico del suelo, lo que no quiere decir que sea algo malo, todo lo contrario, es algo bueno, pero tratando de volver a nuestra pregunta de investigación, lo que sí podemos decir es que en el mediano plazo la sustitución de la pastura perenne no fue compensada por el aumento de la frecuencia de arroz y por lo tanto de inundación en la rotación. Después, como vimos recién en la última slide, el sistema de arroz pastura mostró una oportunidad para el secuestro de carbono, pudiendo llegar a compensar 40-50% de las emisiones de la rotación. De vuelta, es importante seguir monitoreando, sabemos que el secuestro no es para siempre, puede llegar a un nuevo equilibrio y esa tasa en definitiva termina siendo cero, puede llegar a saturación, puede existir también trade-off con la cantidad y el tipo de biomasa que estemos generando en un sistema y las emisiones de metano. Entonces son cosas para seguir monitoreando. Así que con eso estaría terminando esta charla, así que muchas gracias. Estoy abierto a cualquier comentario, sugerencia, pregunta.